Por ejemplo, hay erupciones de volcanes, hay deslaves de tierras, hay inundaciones. Nosotros los guatemaltecos somos muy solidarios con nuestra comunidad, podemos decirle que se quede en nuestras casas, poder apoyarlo con alimento, poder apoyarlo con los servicios básicos que necesita una persona. También seguimos con la hospitalidad. Pero ¿por qué entra la hospitalidad? Siendo un punto muy importante, la hospitalidad como por ejemplo en los extranjeros. La hospitalidad es muy importante para que nosotros como país progresemos económicamente y que seamos demasiado conocidos en otros países. Y como los extranjeros vienen a nuestros países, podemos hospitalizarlos con una buena calidad de servicios y por ejemplo entra lo que no es lo que es la no aprovechamiento para que solo porque son personas extranjeras y debemos de cobrarles más. No, personas que simplemente le dan el mejor servicio que se podría dar y la mejor experiencia para los extranjeros, así poder ser reconocidos en otros países. Y también la hospitalidad de nuestros seres queridos o de otras personas cercanas. Los guatemaltecos son muy hospitalizados para ser muy, para ser muy crítico. Este es un punto muy importante. Identidad cultural. Los guatemaltecos, nosotros nos identificamos, por ejemplo, por los tejidos o por nuestras culturas, tanto mayas como otras culturas que existen. Nosotros somos muy conocidos, entonces eh, se ha- nos hemos quedado con ese hábito de preservar nuestras culturas y nuestros hábitos. Entonces, eso nos define como guatemaltecos. Hábitos negativos de guatemaltecos a sustituir. También debemos conocer nuestros hábitos, cómo nosotros afectamos a nuestro país para que no progrese. Por ejemplo, normalización de la corrupción. La normalización de la corrupción es un tema muy importante porque nosotros como guatemaltecos o muchas personas hoy en día normalizan la corrupción como un hábito más. Nosotros no tomamos acciones. Por ejemplo, personas que sí concientizan que eso no se deben hacer, realizan manifestaciones acerca de esos temas, pero la mayoría de las personas lo toman como a la ligera. Entonces, eso deberíamos de inculcar como charlas para que cada hábito de nuestros superiores en conocimientos o nuestros superiores en autoridad podamos controlar sus movimientos y denunciar si nosotros notamos alguna presencia de engaño hacia su poder. También está la violencia en el convivio diario. ¿Por qué la violencia es un punto muy importante? Porque la violencia tanto en mujeres, niños y en personas de mayor edad son muy importantes. Por ejemplo, la violencia hoy en día es un punto muy importante para Guatemala porque sus víctimas lo normalizan, como que si fuera una cultura más, un hábito más, especialmente en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los más afectados en este punto porque la violencia es uno de por ejemplo, de sus costumbres, que, por ejemplo, más especialmente las mujeres. Los hombres abusan tanto física, mental y sexualmente de las mujeres. Y las mujeres esto creen que es parte de su diario vivir. Entonces, deberíamos concientizar, darle charlas a los niños en especial, las mujeres y a los que quieran saber de este tema y podrían denunciar o inculcarle que sean responsables desde los niños para que no cometan los actos que cometen sus padres. También acciones para sustituir los hábitos negativos. Pero ¿cómo podemos sustituir estos hábitos? También podemos fortalecer la educación ética, como les iba mencionando. Podemos inculcar la educación, por ejemplo, a que no maltraten a los niños desde pequeño, a que no tengan una educación que no valga la pena. Por ejemplo, que los padres se
que los padres no le prestan la suficiente atención a los niños o que no le hablen de la violencia. A los niños hay que educarlos desde temprana edad para que sepan que eso no se debe realizar. También el segundo punto de la violencia en el convivio diario, podemos sustituir ese hábito con programas de cultura, de paz en escuelas y comunidades. ¿Por qué no dar charlas en las comunidades, en escuelas, para que los niños, las personas, sepan de qué estamos hablando, de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe hacer, de lo que pueden hacer si en algún caso son agredidos tanto física y mentalmente? Entonces deberíamos inculcarle a los niños, a las mujeres o a las personas que son vulnerables en estos temas. Bueno, pasamos a otro siguiente tema, que es metas o logros a alcanzar a nivel nacional. En mi persona tengo diferentes logros o quisiera lograr más adelante, o tengo como objetivo metas a alcanzar a nivel nacional durante toda mi vida. Entonces dice, perspectiva espiritual. ¿Qué quieres lograr a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional quisiera ser una persona que funde una fundación o funde una empresa donde ayudemos a personas gratuitamente a superar sus adicciones, a superar sus miedos. Entonces, ¿pero por qué tiene que ver esto con espiritualidad? Entonces, ayudándolos a que superen sus adicciones y adentrándolos al camino de Dios, y que ahí sería la espiritualidad, a que vuelvan a corregir sus vidas, a que vuelvan a creer y a que vuelvan a tener paz. Como siguiente punto tenemos perspectiva económica. ¿Qué quieres lograr nacionalmente, económicamente? Bueno, mi perspectiva es hacer una empresa de todas las personas que quieran entrar, tanto como indígenas como personas sin bajos conocimientos, para que podamos lograr lo que no podría lograr uno solo. Por ejemplo, construir o nosotros crear nuestra propia empresa de textiles o de importación de café, importación de caña y lo que sea rico en nuestro país. Entonces crear esa empresa y para darles trabajo a otras personas que carecen de estas oportunidades. Como siguiente punto tenemos perspectiva educativa. Como les iba mencionando, los niños son muy importantes. Los jóvenes podríamos apoyarlos con recursos, por ejemplo a los niños comprarles cuadernos, comprarles crayolas, comprarles lapiceros para que ellos puedan descubrir todo lo que tiene que ver con esto. A los jóvenes comprarles computadoras o donarles las computadoras para que se actualicen las nuevas tecnologías. Perspectiva de salud. Perspectiva de salud, como les iba diciendo, podemos crear una institución donde nosotros ayudemos a personas a que superen sus vicios, a que superen sus adicciones, como jóvenes que caen en las drogas, adultos que están en el alcoholismo y también podría ser las drogas. Perspectiva de desarrollo sostenible. En este punto podríamos inculcarle a los niños a no talar los árboles, a cuidar nuestro medio ambiente, para así enriquecer a nuestro país con más naturalidad, y que nosotros inculquemos dónde se tiene que tirar la basura para no inculcar la contaminación. También dice hábitos y valores para practicar los ciudadanos. También los ciudadanos somos muy conscientes de nuestros hábitos o de nuestros valores. También podríamos aplicar esto o practicándolo. Tales podría ser la responsabilidad, el respeto y la participación, la cual nos podría ayudar a alcanzar nuestros objetivos más rápidos y con más efectividad. Autobiografía histórica. En toda la historia de Guatemala hemos pasado por fechas importantes, las cuales podrían ser 1492, que fue el descubrimiento de América. Cristóbal Colón descubrió América en ese entonces.
En 1524, la época colonial, donde Pedro Alvarado descubrió Guatemala y enfatizó lo que es el descubrimiento de Guatemala. En 1821, la independencia de Centroamérica. Nosotros dependíamos de, como Centroamérica, dependíamos de otros países. Entonces, Centroamérica se independizó en ese entonces. 1996, firma de la paz. Como sabemos, nosotros sufrimos de muchos tiempos críticos, por ejemplo, sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1996 firmó la paz para que haya paz entre muchos países. Como número 5, en la actualidad, ¿qué se está hablando de la actualidad o cómo podemos mejorar como ciudad o en Centroamérica en general? También está lo que es la democracia en construcción. Nosotros estamos construyendo una democracia con otros países, con otras personas. Podríamos enfatizar las costumbres y las posibles construcciones de la democracia guatemalteca. En conclusión, nosotros como guatemaltecos podríamos tener la visión de cómo podría ser una Guatemala de nuestros sueños, conocer un poquito sobre la situación económica y educativa y también de la salud de Guatemala, o cómo podemos mejorar esto, cómo podemos cuidarnos mejor. También vemos cómo mejorar Guatemala, cómo podemos aportar en nuestros hábitos, cómo podríamos habitar en Guatemala libremente, mejorar la seguridad o charlas para otras personas para que no caigan en la delincuencia y también en la violencia intrafamiliar, que es el punto más importante. También podríamos decir que gracias al proyecto de Nación podemos conocer un poquito más sobre cómo podemos mejorar como personas que habitamos Guatemala y que también podríamos conocer un poquito sobre la historia de Guatemala. Entonces, esta sería mi participación hoy en día y muchas gracias por ver.